Decía que vamos a dar inicio al panel de violencia doméstica, que es una problemática que se desarrolla en el seno de las relaciones intrafamiliares, que afecta directa o indirectamente a adultos como a niños, poniendo en riesgo tanto la salud física como psíquica de las personas que conviven bajo un mismo techo. Por eso se consideró que era interesante abordar este tema en este congreso. Regularmente vengo trabajando en el tema de entender un poco cuál puede ser el aporte que dan los procesos de mediación o resolución alternativa a los conflictos familiares cuando hay violencia. Particularmente es un tema caro para mí, es decir, querido, lo vengo investigando desde la práctica como mediadora, donde durante 22 años ininterrumpidamente trabajé como mediadora en grupos y conflictos con distintos grupos en situación de vulnerabilidad y en familia, donde la violencia aparece en la mesa de mediación, más allá de que llega buscando determinado tipo de con cierta expectativa. La violencia se despliega en la mesa más allá de que el objeto sea un objeto reducido a los alimentos. Así que bueno, quiero compartir hoy con ustedes un poco un relevamiento que vengo trabajando desde un espacio institucional en el que estoy en este momento colaborando, que es la Defensoría General de la Nación, el Programa de Resolución Alternativa de Conflictos, y a su vez partir de algunas conceptualizaciones para poder entender un poco cómo funcionan las instituciones y los operadores y los profesionales cuando aparece la violencia en un conflicto. Particularmente quiero empezar desde un gráfico que nos trae Johan Galtung, que es un practicante y teórico que trabaja en estudios para la paz. Y Galtung dice, la violencia directa, que es física o verbal, o la violencia, digamos, que se ve, es visible en forma de conductas, pero no nace de la nada, sino que se sostiene en una cultura heroica, patriótica, patriarcal, etc., y una estructura que en sí misma es violenta, por ser demasiado represora, alienadora, explotadora, demasiado dura o laxa. Es decir, que nosotros todo el tiempo, como operadores, estamos imbricados en dos planos de trabajo. Uno que es la violencia visible, la directa, la de las conductas que se observan, y otro plano que nos atraviesa como sujetos sociales, que es la violencia cultural y la violencia estructural. Otras ideas que me parecen fundamentales para poder por lo menos compartir con ustedes la perspectiva desde donde yo vengo trabajando este campo, son algunas ideas de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu habla de algunos conceptos que hoy me pareció bastante pertinente compartirlos con ustedes. Uno, el del capital cultural. Él dice, la escuela, que es un espacio institucional social que reproduce las estructuras y las desigualdades sociales, dándole legitimidad a determinadas desigualdades, es un espacio donde las personas que se socializan, es decir, cuando pasamos por la escuela, llegamos con lo que se llama, dice él, un capital cultural. No es explicable los éxitos académicos a través de las desigualdades económicas, dice Bourdieu. Es explicable, y por eso él desarrolló este concepto, desde el capital cultural. El capital cultural como aprendizajes, lenguajes familiares, es decir, que se aprenden en la familia, que son más cercanos a los que se habla en la escuela, de modo tal que las desigualdades en el éxito académico se explican a través de la
la coherencia que tienen las personas que entran a la escuela desde su familia más cercana a los aprendizajes que la escuela favorece. O sea que el éxito mayor o menor depende de este capital cultural, que es un capital que genera la familia. Otra idea interesante de Bourdieu es el de don. Él dice, los dones son esencias atribuidas por la filosofía que atribuyen a la naturaleza lo que es producto de condiciones socio-históricas. Dice que los dones, o la filosofía de los dones, que dice, Byron está dotada ella o él de tal don, que viene naturalmente, ¿no? Dice él, son bastante nefastos porque naturalizan aprendizajes que son producidos por las instituciones sociales. Y a su vez son de lo más elitista y aristocratizantes. Quiere decir que hay ideas, ¿no es cierto?, que se atribuyen a la naturaleza, que son así internalizadas por la familia y por nosotros como parte de las instituciones sociales, donde si la hija nuestra matemática no le gusta para seguir una carrera matemática, probablemente digamos, sí, claro, tiene que hacer cosas más pertinentes con el ser de las mujeres. No está dotada ni tiene el don para las matemáticas. O sea que hay una cantidad de ideas que internalizamos que justifican ciertas diferencias en la naturaleza. Otra conceptualización que trae Bourdieu, muy interesante, es el tema del hábitus y la violencia simbólica. Bourdieu dice, hay ideas que se vuelven naturales y se convierten en estructuras mentales, de modo que no vemos que no vemos. O sea, no solo no vemos algo, sino que no vemos que no vemos. Y una de las cosas que nosotros no vemos es que internalizamos ver el mundo desde los opuestos binarios. Es decir, que a través de internalizar la oposición en estructuras mentales que además conocen la realidad a través de la oposición o la concordancia, las formas de dominación sociales se ejercen dos veces, dice Bourdieu. Por un lado, por las exclusiones de las prácticas, las acciones, ¿no? Las exclusiones de los lugares, pero también de las posiciones sociales, pero también de acceder a determinadas formaciones. O sea, están esas exclusiones y están socializadas e institucionalizadas, y ahí se produce la primer dominación, sino además porque nosotros al internalizar los opuestos binarios y a internalizarlas como parte de la manera de pensar, las sostenemos. O sea que hay una doble manera de reproducir las dominaciones sociales. Él es muy interesante porque habla de que en realidad estos sistemas de clasificación que nosotros sostenemos e internalizamos, dice que devienen en principios de división del mundo que son organizados maniáticamente, obsesionados, ¿no? Que estamos todo el tiempo obsesionados por ubicar a las personas o a las prácticas en un lugar o en otro, pero siempre en opuestos. Otro de los conceptos de Bourdieu es el de hábitus. Él sostiene que socialmente los grupos sociales y los profesionales conformamos hábitus. Dice, sistema de categorías, acciones, apreciaciones que incorporan las estructuras objetivas, es decir, que están afuera como subjetivas, de modo tal que los dominantes y los dominados colaboramos no conscientemente a sostenerlas, porque somos socializados y adquirimos esos hábitos. Quiere decir, dice él, que las mujeres, por ejemplo, que se socializan para aprender determinados funcionamientos sociales, entre ellos él habla de
la belleza, la estética, todas las cuestiones asociadas con lo interior, pero además con el valor que tiene lo bello, dice que se transforman en objeto de cambio del mercado matrimonial y portan la condición social de los hombres. Dice, los representan. Tanto así, ¿no?, que en general las secretarias, las enfermeras representan al hombre que está dentro, ¿no es cierto? La secretaria es la cara visible de ese hombre a quien representa, ¿no? Y en muchas funciones sociales, aún las personas que limpian en las casas y que nos ayudan a nosotros, la verdad que hay muy pocos hombres o casi ninguno, salvo en las empresas. Entonces, dice Bourdieu, la violencia simbólica, que es muy pertinente para lo que después nos va a pasar como profesionales cuando estemos en mediación, es una dominación que se ejerce con la complicidad del dominado, pero no una complicidad en el sentido de goce o como podría, digamos, sostenerlo a una perspectiva desde otra disciplina, ¿no? Sino en el sentido de que funcionamos de acuerdo a lo que se espera de nosotros. Y por lo tanto colaboramos al mantenimiento de esas desigualdades. ¿Qué aparece? Y esto seguramente para muchos es muy conocido, pero no viene mal recordarlo aquí. Aparece esto que dice Bourdieu desde la sociología, aparece en el género como estereotipo de desigualdades. Entonces la mujer, ¿no es cierto?, va del lado de la izquierda y está asociada a esa cantidad de funcionamientos y cualidades en oposición al hombre que tiene aprendidos estas habilidades, estas cualidades, estos funcionamientos. No sería nada grave, digamos, aprender cosas diferentes. El problema es que se los considera o se los aprende como bipolares, es decir, como cualidades que se atribuyen a uno a la vez que se le niega al otro. Ese es el problema, digamos, de esta socialización. Las instituciones, ¿qué decirles? Entonces voy a pasar esto. Me importa compartir con ustedes estas investigaciones que vienen hechas desde ciertos grupos con perspectiva de género. Ustedes saben que los grupos de género son bastante excluyentes en sus ideas, es decir, tienen como una línea que mantienen, ¿no es cierto?, y que excluye otras interpretaciones, pero para nuestro campo, que tiende a suavizar todo el tiempo todo lo que viene como violencia en la familia cuando estamos en mediación, vienen bien. De estos estudios señalan la necesidad de darle mucha menor importancia analítica al comportamiento individual de las víctimas y de sus agresores y centrarse más en la familia como un espacio de mediación entre la conducta individual y los fenómenos estructurales. Sostiene que el daño físico, psicológico y social perpetrado en contra de la víctima de violencia familiar es la consecuencia de la distribución desigual de poder entre la víctima mujer y el victimario hombre y presenta exactamente los mismos patrones, los mismos orígenes y funciones sociales que la violencia producida en otros contextos estructurales, es decir, en sistemas autoritarios, de países, de organizaciones, de sociedades. En esto, en los estudios de género coinciden con los estudios de Brunner, que es un chileno, que también sostiene que la violencia familiar no se diferencia en su funcionamiento, ni tampoco en lo que hace con las personas de las estructuras violentas, digamos, de otros contextos. Cuando se compara la violencia contra la mujer y la violencia contra los hombres, la violencia contra la mujer es percibida como más legítimo. Esto se puede ver en cualquier codificación o en cualquier legislación. Bien, la idea de
estar hoy aquí es para contarles a ustedes acerca de cómo se trabaja en la Oficina de Violencia Doméstica, y siempre me tomo unos minutos previos para contar también los motivos por los cuales la Corte decide tomar intervención en este tipo de asuntos cuando de la competencia constitucional no queda muy claro que la Corte deba intervenir en casos de violencia doméstica, sino que está delimitado a través de la Constitución y cómo se llega a través de un caso jurisdiccional. Pero lo cierto es que la Corte, como cabeza de uno de los tres poderes del Estado, dentro de su función político-administrativa, decidió crear una oficina para la atención de casos de violencia doméstica, básicamente por dos motivos. Uno, porque quienes integran la magistratura en el ámbito civil, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en el ámbito civil con competencia en asuntos de familia, exigían poder contar con los elementos necesarios para la decisión acerca de la adopción de una medida cautelar. Esto es, necesitaban contar con lo que se denomina informe de riesgo en un tiempo oportuno, porque en ese momento, estamos hablando de cuando la Corte decide comenzar con el proyecto en el año 2004, ese informe de riesgo que la ley exigía que estuviera en 24 o 48 horas tenía una demora de 3 a 4 meses, con lo cual un porcentaje de juzgados de los 24 que hay en el ámbito de la ciudad adoptaban las medidas sin contar con ese informe, y otro porcentaje de juzgados esperaban la realización de ese informe, con lo cual en uno u otro caso se estaban tomando medidas jurisdiccionales pero sin cumplir con la ley o sin cumplir con la necesidad de la persona que había solicitado la protección del Estado. Por otra parte, se había realizado una investigación en el ámbito también de la ciudad de Buenos Aires, tanto en un juzgado civil de familia como en dos juzgados penales, uno de instrucción y otro correccional. En ese momento todavía no estaba la competencia local de la ciudad contravencional, pero el juzgado de instrucción es el que tiene en trámite las causas que tienen previsto una pena de más de 3 años de prisión, y el juzgado correccional penas de hasta 3 años de prisión. Con lo cual, en el juzgado correccional era en el cual tramitaban la mayoría de los casos de violencia, ya que estaban en lesiones leves, por ejemplo. Entonces, se había detectado un subregistro de los casos de violencia. En este juzgado correccional, el sistema, tal como estaba establecido, es decir, vinculado a los tipos penales, arrojaba que el 5% de los casos del juzgado eran de violencia doméstica. Tengan presente que en ese momento un juzgado correccional estaba de turno un mes, se habían analizado los expedientes que tramitaron durante ese mes, y entraban a ese juzgado aproximadamente entre 3.000 y 3.500 casos. Entonces, el sistema decía que un 5% era de violencia doméstica. Cuando se hizo el relevamiento de causa por causa, resultó que era el 25% de los casos de violencia que estaban relacionados con hechos de violencia, perdón, el total de los casos vinculados con violencia doméstica. Pero hubo un hallazgo un poco más grave y que alertó también a la Corte acerca de cómo intervenir luego en estos casos. Era que todos los casos que estaban vinculados a hechos de violencia doméstica, es decir, donde había una relación afectiva, familiar, existente o preexistente entre quien aparecía como imputado y quien aparecía como parte damnificada, había un 89% de archivo sistemático de las causas, con fundamentos en los dictámenes del Ministerio Público Fiscal que decían que, por ejemplo, el derecho penal no debía intervenir en el conflicto ya desatado en el núcleo familiar, cuando en realidad quienes venimos del derecho penal podemos acordar que el derecho penal nunca va a solucionar el conflicto, pero esto también ocurre en los delitos contra la propiedad, y sin embargo ningún delito contra la propiedad de los que se relevaron había un argumento de este tipo. Y por otra parte, otro de los fundamentos era que no había testigos presenciales más allá de la propia víctima, cuando la víctima también es una testigo o del hecho del que se trata, solo que va a tener determinado tipo de valoración como elemento de prueba al momento de decidir si se procesa o no a alguien. Bien, con toda esa información se comienza la tarea convocando un grupo de jueces y de representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y del Cuerpo Médico Forense para crear lo que actualmente funciona como, más conocido tal vez como OVD. La principal característica, y que era la indicación principal de los ministros de la Corte, era que esta oficina tenía que funcionar las 24 horas del día, entendiendo que la víctima de violencia doméstica, cuando toma la decisión de acudir a alguna autoridad estatal, el Estado tiene que estar presente. Es decir, no era suficiente el horario típico de tribunales hasta las 13:30, sino que había que tener una intervención mucho más amplia, y se decidió que fueran las 24 horas del día, todos los días del año. A su vez, otro elemento que se tuvo en cuenta es que no podía estar esta oficina integrada solo por personas que pertenecieran al área del derecho, sino que tenía que haber un equipo interdisciplinario. Por eso se convocaron a profesionales, además del derecho,
del trabajo social, de la psicología y de la medicina. De manera tal que cuando una persona que se considera víctima de un hecho de violencia o cualquier otra persona, familiar, vecino, maestra, maestro, médico, de cualquier institución quiera hacerlo, puede presentarse personalmente en la oficina y esta persona va a pasar a ser atendida por un equipo interdisciplinario con profesionales de Derecho, Psicología y Trabajo Social, además del servicio médico que va a poder constatar las lesiones si resulta necesario. 3 profesionales, ¿por qué? Primero porque uno de los profesionales que está integrando la unidad va a ser quien dirija la entrevista. No es necesario que sea solamente el abogado o la abogada, sino que esto es rotativo. Esta persona es la que dirige la entrevista para que pueda hablar y dirigirse a la persona que está presente en la oficina. Otra de las personas que están integrando la unidad va a ser quien vaya redactando, digamos, tipeando un acta que va a tener las formalidades de una denuncia, un acta que va a dar cuenta en forma casi textual de lo que está diciendo la persona. No hay un escrito en tercera persona porque se consideró que ya el hablar en tercera persona hace que haya un proceso de interpretación que puede distorsionar lo que está diciendo la víctima y después se le considera de la forma más fidedigna posible. Y la siguiente persona que integra la unidad empieza a redactar lo que vamos a denominar el informe de riesgo. La idea es que esta persona comience su relato con aquello que la motivó a esta persona a presentarse a la oficina. Es decir, lo que va a relatar va a ser el hecho inmediatamente anterior a tomar la decisión. Ahí, en ese relato, se van a hacer muchas preguntas. Aquí, muchas veces las víctimas de violencia a veces plantean su queja acerca de, bueno, ¿por qué tanto detalle acerca de lo que pasó? Bueno, porque el acta en la oficina va a ser la misma acta para la justicia civil que para la justicia penal. Y tal vez para la justicia civil es suficiente con una breve descripción de lo que ha sucedido, pero sí ahondar en toda la historia familiar o afectiva pasada. Pero para el derecho penal, para el sistema penal, es importante tener bien detallado qué es lo que ocurrió, porque esa redacción va a ser la que después sea la imputación que le hace el Estado a quien aparece como imputado o acusado de haber cometido un delito. Luego de escuchar entonces este relato, se van a indagar entonces sobre todos estos detalles, circunstancias de modo, tiempo y lugar, y acerca de cuál es la historia familiar o afectiva pasada, y cada vez que surja la posible comisión de algún delito, nuevamente algún tipo más, algún detalle mayor. Luego se le va a informar cuáles son todas las opciones que tiene a su alcance, ya que no podemos asesorar a la persona, sino orientarle en cuanto a cuáles son todos los posibles aspectos que puede decidir en ese momento o después acerca de su caso. Luego de brindarle esta información, en líneas generales la persona está en condiciones de decir en ese momento qué es lo que quiere, y las últimas estadísticas nos arrojan un resultado que solamente en el 0,31% de los casos de la oficina las personas quieren que su caso quede reservado. En el resto de los casos quieren que intervenga una autoridad judicial para que ponga fin al conflicto. Muchas veces lo pueden expresar indicando la medida tal cual está en la ley, otras veces según sus palabras. Muchas veces la frase más típica es: quiero que no me moleste más, quiero que me deje tranquila, que no me moleste más. Esto por ir a lo femenino, porque la mayor cantidad de víctimas que aparecen son las mujeres. Luego de que esta persona entonces nos dice qué es lo que quiere hacer, se hacen las derivaciones que corresponden. A eso se le suma entonces el informe médico si es necesario constatar las lesiones. Con lo cual, la autoridad judicial, al momento de decidir si corresponde o no una medida cautelar, tiene en su poder un acta con el detalle de todo lo que ha ocurrido, un informe de riesgo. Ese informe de riesgo consiste en analizar los indicadores que se van extrayendo de ese relato. Es decir, los profesionales de la oficina no están autorizados a decir si la persona está diciendo la verdad o no. Muchas veces se discute esto, bueno, ¿cómo adoptar una medida de protección si no sabemos qué es lo que pasó realmente? Bueno, la persona relata un hecho, mientras no sea contradictorio y tenga determinadas características, lo que hacen los profesionales es extraer esos indicadores. Si conviven o no conviven, si existe la presencia de armas en la casa, si esta persona perteneció o no a las fuerzas de seguridad, la frecuencia y la intensidad de los episodios de violencia que se están relatando, si hay niñas o niños o
observen los hechos de violencia, que sean víctimas directas de violencia física, por ejemplo. Varias cuestiones que hacen que el equipo determine una evaluación de alto, moderado o bajo riesgo. Con toda esta información, juezas y jueces están en condiciones de decidir en tiempo oportuno, ahora que era la gran falla que tenía el Poder Judicial antes de la oficina, en tiempo oportuno, es decir, una vez que se recibe lo que denominamos el legajo, 24, 48 o 72 horas según el momento en el que la persona haya llegado a la oficina, el Poder Judicial decide si adopta o no medidas de protección. Creemos que el femicidio no tiene que ver solo con vínculos familiares, con lógicas familiares. Es mucho más abarcativo. La violencia ejercida a través de un golpe, de una violación, de ataques incestuosos, tiene primero que contar con la inferiorización de aquellos que van a ser victimizados. Y esto es lamentablemente algo que está enquistado en la sociedad y en la cultura donde sucede. Es decir, que esta sociedad ha inferiorizado, discriminado, fragilizado a determinado grupo social. En este caso hablamos de las mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas. Hay un hecho contundente, mayoritariamente, abrumadoramente, son mujeres las que resultan victimizadas por hombres. Una ex mujer golpeada pudo salir de esa situación y ha expresado, esto lo encontramos en un trabajo de la doctora Ana María Fernández, especialista en el tema de violencia y en el tema de género, básicamente. Y dice esta ex mujer golpeada: nadie te da un sopapo sin decirte idiota primero y sin haberte hecho sentir una tonta. Esto implica, alguna de mis colegas ya lo ha planteado, opera un proceso de naturalización de la violencia. Son procesos en los que parece que es natural lastimar, maltratar, discriminar. Para que la violencia opere a lo largo del tiempo en un vínculo, debe convertirse en un modo de relacionarse. Sufre un proceso al que llamamos, como dije antes, naturalización. Esa violencia está invisibilizada y se da en cualquier nivel de la sociedad. Son dispositivos reproducidos en toda la extensión de lo social y conforman la organización de la subjetividad, de nuestra subjetividad. Podemos observar los aspectos sutiles en que aparecen en lo cotidiano, a través de manejos de dinero, de manejo de poder, de distribución de tareas, de formas de organización de la familia, de pactos conyugales violentos, que en realidad violentan tanto las relaciones íntimas de la pareja, como forman parte, a su vez, de la educación, también, no solo de la familia, sino de la educación de los medios masivos de comunicación y de algunas modalidades de prácticas médicas y psicológicas. Estas cuestiones han sido discutidas a nivel internacional. Se han encontrado puntos de contacto en diversos países respecto de la forma de observar la relación entre hombres y mujeres y cómo son tratadas dichas mujeres. Por otro lado, hay algo en que casi todos concordamos, que la violencia pareciera estar relacionada con la intolerancia a la diferencia. ¿Cómo es posible, si somos respetuosos del otro, de su singularidad, nos decimos a nosotros mismos? Y sin embargo puede suceder que en alguna situación particular, de alguna forma, termina en nuestra subjetividad instalado y no nos damos cuenta que sin querer hemos participado en este juego del que el diferente es inferior, peligroso o enfermo. Pero es tan importante decirlo, ponerlo en voz alta y que empecemos a recapacitar de cierta forma que podemos darnos cuenta que son líneas de pensamiento que se encuentran enquistadas en la subjetividad y que provienen de dispositivos que, si miramos a lo largo de la historia de las subjetividades, sería difícil encontrar su inicio. Ana Fernández, especialista en género, como le dije antes, plantea muy agudamente que estas violencias cotidianas son en realidad también políticas. Es necesario revisar cómo avalamos, sin darnos cuenta, ciertas formas de poder social que ciertas políticas públicas y o privadas desarrollan en el ejercicio que termina apareciendo la victimización. Cuando alguien es victimizado, pierde, se le expropian los derechos, y no solamente los derechos del ciudadano, sino los bienes.
También tenemos que ver que en una sociedad, digamos, podemos encontrar ideas polarizadas, al estilo de lo que explicaba Silvanas, acerca de conceptos de Bourdieu, en donde observamos muy comúnmente, podemos mirar las propagandas y nos damos cuenta rápidamente, en donde quedamos catalogados en fuertes o débiles, en perdedores o ganadores. Los temas de bullying, de mobbing, etcétera, dan cuenta de esto. Dos especialistas, investigadoras en el año 92, la doctora Jill Rathford y Diana Russell, definen femicidio como la palabra que mejor describe los asesinatos de mujeres por parte de hombres, motivados por el desprecio, el odio, el placer o el sentido de propiedad sobre ellas. Una aclaración. Hoy hablamos de perversión y la perversión está asentada en el odio al otro, en la discriminación al otro. No hablamos de perversión en relación a patologías sexuales, a temas de identidad, ¿sí?, al ejercicio de una sexualidad determinada, salvo que esa sexualidad esté a la orden de la violencia y el odio, y el placer por hacer sufrir al otro. Utilizar el concepto de femicidio también ha permitido aclarar la diferencia entre un homicidio y un femicidio. No dejemos reducida la clasificación a una relación enferma, patológica, que implica que culpamos a las víctimas y que los agresores son locos. Es decir, que culpamos a las víctimas. Antiguamente decíamos, ella lo provocó, ¿no? Que los agresores son locos y que son temas exclusivamente de orden pasional. La violación, la tortura, la mutilación genital, el incesto, el abuso físico y emocional, el acoso sexual, el uso de las mujeres en la pornografía, la explotación sexual, la violación conyugal, la esterilización o la maternidad forzada, la trata, los abortos ilegales, son todas distintas expresiones de la violencia contra las mujeres y no fenómenos inconexos. Finalmente, resumiendo, tenemos que entender que la muerte de estas mujeres son el producto de un sistema estructural y de presión. Por ello, el abordaje de estas problemáticas debe ser transdisciplinario, como señalaba Alaria. Equipos constituidos por diferentes niveles que enfoquen los distintos aspectos de estas situaciones violentas y en especial de lo que lleva al femicidio. En una palabra, el femicidio, como un párrafo que tomo de Ana Fernández, es el asesinato de mujeres por razones asociadas con su género. Es la forma más extrema de violencia de género, entendida esta como la violencia ejercida por los varones contra las mujeres en su deseo de obtener, conservar y acrecentar el poder, la dominación, el control y la propiedad sobre ellas. Incluye los asesinatos producidos por la violencia intrafamiliar, la violencia sexual también. Tenemos distintos tipos de femicidio: el íntimo, que tiene que ver con la organización familiar; el no íntimo, que puede ser una persona de afuera, sin lazo ni vínculo con la persona que sufre esta violencia, que sufre la muerte, ¿sí? Y tenemos también lo que hoy se llama los femicidios por, digamos, contacto, que son los femicidios que tienen que ver con esas criaturas que están en la línea de fuego, o con esas personas que están en la línea de fuego de la situación de, digamos, de ataque de ese hombre contra esa mujer. El último verano se sustanció una causa contra una mujer que había sido atacada por su marido y ella alcanzó a hacer la denuncia, a pesar de que tiene lo que nosotros llamamos un TGD, que es
un trastorno de desarrollo generalizado. Pudo hacer la denuncia y pudo, en su momento, ayudada por el barrio, de alguna manera, y ciertas organizaciones, llevar adelante y salir libre, porque en el momento del ataque su chiquita fue atacada por este hombre, que era hija de otra pareja que yo había tenido, y al tener que esperar, porque él no permitió que la nena fuera llevada a un hospital, esta nena muere, llega al hospital muerta, y los profesionales obviamente hacen la denuncia. Y la que queda un año detenida, con un bebé de meses, además del atacante, el padre era el atacante, queda un año detenida hasta que se sustancia la causa, ¿sí? Finalmente, digamos, se consiguió que quedara en libertad y que él tuviera un juicio, porque mientras tanto este hombre estuvo en libertad.